Muy bien, queridos hermanos, quiero dar las gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que están acá. Qué hermosa alabanza de poder glorificar a nuestro Señor y poder cantar en este tiempo y también poder compartir entre nosotros motivos de oración. Quiero pedirle si me escucha bien, me haga así con ahí está, me escuchan bien, excelente. Ahí estaba tratando de verificar el audio. Vamos a compartir y vamos a seguir compartiendo hoy día acerca de los eventos más importantes del Antiguo Testamento. Seguimos esta serie de los 48 eventos más importantes y ya estamos ya casi terminando. Ya hemos empezado ya el año pasado y hemos pasado desde Génesis y hoy día vamos ya en el libro de Ezequiel. Así que esperemos que el Señor también, y va a hacerlo, el Señor va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, así que le pido que ahí pueda, para poder comenzar, cerrar sus ojos, vamos a orar al Señor para que el Señor también guíe este tiempo con su palabra. Oremos. Señor, gracias porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos permites, Señor, abrir tu palabra en este país libremente, pero también oramos por las personas que no lo pueden hacer. Oramos por las personas que están sufriendo de persecución, pero oramos, Señor, para que también fortalezcan nuestras vidas, Señor, y podamos aprovechar esta hermosa oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos y poder adorar, cantar a tu nombre y poder crecer en ti. Gracias, Padre, por mis hermanos, Señor. Oro por cada uno de ellos y también oro para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y puedas hablar, Señor, a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Ezequiel, ¿sí? Ahí en el libro de Ezequiel, ahí usted lo puede buscar en el Antiguo Testamento, están ahí los profetas mayores, como son ahí Isaías, Jeremías, y ya después viene Ezequiel, ¿sí? Se llaman, viene Lamentaciones antes de Ezequiel, se llaman, bueno, en este caso lo que son los profetas mayores, Jeremías, Isaías, profetas mayores porque tienen más cantidad también de libros, más cantidad de escritos, por eso se da ese nombre. Pero vamos allá al libro de Ezequiel, pero antes de eso quiero mostrarles un video para poder contextualizar el libro, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba ocurriendo en esa época. No lo vamos a ver completo, sino que vamos a ver cierta parte hasta donde nos involucra hoy día. Ahí los hermanos de más adelante vamos a seguir tratando de temas de Ezequiel durante estas semanas, pero para que usted tenga el contexto de qué es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Bien, así que voy a compartir mi pantalla para que usted lo pueda observar, ver este video que va a hablar acerca de el libro, ¿sí? de Ezequiel. Permítame un momento para poder compartir el video. Acá está. Perfecto. Entonces, vamos a compartir. El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego, dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real.
Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esta pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos, y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda a la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio, y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea, y después de más o menos un año tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando ahí en su ausencia, y no es nada bueno. En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción. Pero Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien se fue al exilio con ellos. Así que al final de esta visión en el capítulo 11, Dios promete que traerá de vuelta a la tierra un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el Bien, hasta ahí el video está sumamente interesante como usted ve. O sea, estos tipos de videos nos introducen y nos llevan a esta época y nos contextualizan qué es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. ¿Sí? Es un tiempo complicado, difícil que se estaba viviendo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se estaban, la nación del sur, ¿sí? En este caso Judá, estaba siendo llevada al exilio. Y ya partió ya el primer grupo, ya se estaba yendo, ya se fue el primer grupo, y hoy día vamos a estar viendo acerca de este segundo grupo que está también allá, y en este grupo estaba esta persona, este profeta que fue Ezequiel. Entonces,
Un poquito acerca de esto, acerca de vamos a centrarnos netamente entre los versículos entre el 8 y el 10 hoy día, para poder explicarlo, pero de igual forma vamos a dar una repasada un poquito acerca de los primeros capítulos, para poder tener este contexto que también nos hablaba el video, y de esa forma conocer un poquito más qué es lo que estaba ocurriendo. En ese tiempo, ¿sí? Ezequiel, que se llama o que significa Dios fortalece, era un sacerdote, como bien decía, pero que se fue al cautiverio y por tanto no podía ejercer su ministerio, ya que no estaba, ya que estaba lejos, ¿sí? Muy lejos del templo. Estaba siendo y fue llevado a Babilonia y por eso no podía ejercer su profesión, en este caso su llamado, el cual era sacerdote. Pero Dios le abrió los cielos y le llamó a que fuera un profeta. 5 años estuvo cautivo antes de que le llamaran. O sea, él se fue a la cautividad y luego de eso, él regresó él tuvo esta visión allá en Babilonia. Y hay algo sumamente interesante. Ahí si gusta puede ir a Salmos. Mire, vamos a Salmos 137 y va a describir perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y cómo los israelitas inclusive meditaban acerca de qué es lo que podría estar ocurriendo en Jerusalén. Pero mire, inclusive usted va a encontrar canciones de este versículo seculares inclusive. El Salmo 137 va diciendo lo siguiente, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que habían llevado cautivo nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantarnos alguno de los cánticos de Sión. Entonces vemos entonces que las personas se sentaban allí en un río en Babilonia y se ponían a pensar, a meditar, cómo fueron esos tiempos, cómo fueron esos tiempos gloriosos de estar en Jerusalén, de ver la presencia de Dios en el templo e inclusive de ver la presencia de Dios también en ese templo móvil que se estaban llevando. Pero, ¿qué pasa? Estaban en el cautiverio. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces vemos entonces que en el Salmo 137 es un cuadro de la condición espiritual de los cautivos, cómo estaban viendo con tristeza, añorando a Sión, a Jerusalén. Inclusive el profeta Jeremías le dijo que se establecería 70 años en Babilonia, pero los profetas le dijeron, y estos falsos profetas en esta época de Jeremías, le dijeron que al pueblo, estos mentirosos falsos profetas le dijeron al pueblo que Dios destruiría Babilonia y los libraría a los cautivos, libraría a todos los cautivos, como dice ahí en Jeremías 28-29, que de cierta manera también Cristian estuvo tocando esos versículos. Entonces, ellos debían pasar por, eh, este caso, irse al extranjero, ser llevados por Babilonia, ser deportados a otra nación por una causa, ¿sí? Por una causa muy simple que la vamos a estar viendo durante este pasaje, ¿sí? Por la desobediencia. Pero esto es interesante. Fue la tarea de Ezequiel decirle al pueblo que Dios destruiría Jerusalén. No iba a destruir a Babilonia, sino que iba a destruir a Jerusalén, porque había un día glorioso de restauración del pueblo y de reconstrucción del templo. O sea, iban a ser quebrantados, pero el día de mañana, como bien vemos en el video, iban a ser restaurados. Inclusive, Dios habla tantas veces y Dios les dice en más de 50 veces en este libro a Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová. O sea, era una comunicación directa con Dios que tenía esta persona, en este caso, Ezequiel, este profeta. Pero siempre Dios trata y trata y trata y vuelve a tratar con su pueblo. Pero en este tiempo ya estaban en el cautiverio, ya inclusive ya iba a ser el fin de Jerusalén, como vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero es interesante, qué maravilloso saber que la palabra de Dios nunca está demasiado lejos del pueblo de Dios, si tan solo quieren oírla. Juan inclusive
oyó la palabra estando inclusive exiliados en Patmos. Ahí no sé si se acuerdan en Apocalipsis 1:9, que dice ahí en Apocalipsis 1:9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estando lejos, sumamente lejos, él escuchó la voz de Dios y pudo hablar y ver al Señor inclusive en su máxima gloria. Pablo también recibió inclusive palabra de Dios en la prisión. Y ese día, Ezequiel, él sentado en la orilla del río, reflexionando acerca de su cumpleaños, que podríamos decir esos 30 años que estaba cumpliendo y no podía ejercer su llamado, viene esta visión a Ezequiel. ¿Y qué es lo que va a ver en esta visión? ¿Sí? Como estábamos y le estaba compartiendo, en primer lugar, lo que vimos entonces fue la gloria de Dios revelada. ¿Sí? Entre los capítulos 1 al 3, Dios revela su gloria, se presenta inclusive como, mire, vamos allá a Ezequiel 1, y en Ezequiel 1 va hablando acerca de esto. El versículo 3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebat, vino sobre mí vino sobre él la mano de Jehová. Y aquí empieza a ver esta visión, ¿sí? Junto al río, esta visión que vimos en el video, acerca de estos querubines que iban a estar sobre unas ruedas, y estas ruedas sostenían, y estos querubines sostenían una plataforma y el trono de Dios, como bien se ve. Y estos querubines estaban sobre unas ruedas, ¿sí? Me imagino como un auto muy moderno, como bien nosotros hoy en día tenemos, pero en esa época no se sabía bien qué es lo que podría hacer, ¿no? Nosotros hoy día lo podemos asemejar como a un auto, pero Ezequiel lo trató de describir tan bien que esto fue lo que vio. Entonces, en primer lugar, entre los capítulos 1 al 3, vamos a ver la gloria de Dios revelada, ¿sí? En segundo lugar, quiero que podamos ver la gloria de Dios quitada, la gloria quitada entre los versículos, entre los capítulos 8 al 11, ¿sí? Y los capítulos entre el 8 al 11 es la gloria quitada, como bien decía. Luego que después de él tener esta visión, un año después, Ezequiel tuvo otra visión, esta vez de los pecados del pueblo en Jerusalén. Entonces, nuevamente, un año después, estaba ahí sentado con algunas personas ahí. Mire, vamos ahí al versículo 1 del capítulo 8. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y entonces aquí viene toda esta visión, ¿sí? Esta visión de qué es lo que estaba inclusive ocurriendo, ¿sí? Esta visión acerca de los pecados del pueblo allá en Jerusalén, qué es lo que estaba ocurriendo allá. Y Dios le va a empezar a dar una descripción de estos son los pecados de Jerusalén, estos son los pecados de Sión. La gloria apareció de nuevo, en el versículo 2, dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Entonces ahí lo podemos un poquito imaginar cómo era esta gloria, cómo era esta persona que se presentaba, si se presentaba en ese lugar, en la visión de Ezequiel. Y de esa forma vemos que Ezequiel comienza a ver estos detalles, ¿sí? ¿Cuáles son los detalles y estas cositas que Dios tiene contra su pueblo? ¿Y por qué, vamos a ver un poquito más adelante, por qué Dios abandona el templo? La gloria de Dios abandona el templo. Entonces, en el versículo 2, como bien estábamos hablando, ¿sí? Habla acerca de la apariencia, de cómo se refleja Dios en esa visión. Y Dios llevó al profeta en visión a la ciudad santa. Entonces lo transportó visualmente a través de esta visión, él estando desde Babilonia, y les hizo ver estas cosas. Allí vio una visión cuádruple de los pecados del pueblo.
Si quiere anotar ahí, en primer lugar, ¿sí? Una imagen levantada en la puerta del templo, quizás inclusive de hacer algún dios del es Astarte, que se dice, que es la perversa diosa babilónica, ¿sí? Ahí mire, vamos ahí el versículo, el capítulo 8, versículo 5. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado, del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, era un dios pagano, era un dios que se estaba ahí levantando, si era una imagen levantada. En mismo Jerusalén estaban no adorando a Dios, sino que estaban levantando otras imágenes de otros dioses. En segundo lugar, está la adoración pagana secreta en recintos ocultos del templo. Mire esta gravedad. En el mismo templo donde se adora a Dios, estaba una adoración a otros dioses y de forma oculta. Mire el versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? De mi santuario, pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. El versículo 7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban sentados, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y de Jaaznías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incenciario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Sí? Mire lo que estaba ocurriendo en este lugar, una adoración oculta, inclusive de los líderes, ¿sí? Del templo que estaban ministrando y que supuestamente eran los ministros de Dios. En tercer lugar, la adoración, vimos que era una imagen levantada, adoración pagana secreta. Tercero, mujeres judías llorando por el dios Adonis, el cual se pensaba que había muerto para ser resucitado de los muertos cada primavera. Versículo 13 y 14. Me dijo después, vuelve aún, verás abominación mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, que en este caso estaban llorando y suplicando a otro Dios, ¿sí? En cuarto lugar, el sumo sacerdote y los 24 grupos de sacerdotes adorando al sol. Esto no queda acá, ¿sí? Vemos el versículo 15 del capítulo 8. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacían hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Entonces le estaban dando la espalda al templo y estaban dándole el frente a el sol y adorando al sol. Entonces, es asombrante que Dios planea destruir la ciudad. Parece que no es novedad, ¿sí? Porque inclusive en el mismo templo se estaba dando algo que no correspondía, ¿sí? Algo que a Dios detestaba, que le estaban quitando la gloria a Dios por otras imágenes, otras cosas. La gloria de Dios no podía permanecer en un lugar tan pervertido. La gloria vino al templo, como bien dijimos en el 8:4,
Dice, en el 8:4 dice, he aquí, allí la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Estaba la gloria de Dios, como dice en el 8:4, pero en el 9:3, un poquito más adelante, vamos a ver que Dios dice, y la gloria de Dios se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, ¿sí? Al umbral de la casa, y luego llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Pero aquí va mencionando que la gloria de Dios cada vez va levantándose, yéndose del lugar, ¿sí? Por esto mismo. Estas son las causas de por qué la gloria de Dios se fue del templo, abandonó a Israel. El trono de la gloria estaba vacío, se convertía en un trono de juicio. Y quiero hacerle esta pequeña semejanza o esta pequeña ilustración. ¿Usted celebraría un cumpleaños sin el cumpleañero? Yo creo que no. Nadie celebraría el cumpleaños o cantaría feliz cumpleaños sin que esté el anfitrión, sin que esté la persona que es celebrada. O sea, si no está el anfitrión, eso sería totalmente triste, sería, pucha, qué mal. O sea, venimos a la fiesta, queríamos celebrar con esta persona, pero no está. Esa misma sensación creo yo que un poco más complicado en este caso, que personas que adoraban a Dios, ministraban en el templo, que estaban ahí, se encuentran que no está el principal de ese lugar, el anfitrión, el mismo Dios. Creo que a todos nos daría inclusive temor de que en cualquier iglesia, sí, que se esté adorando a Dios, no esté Dios. Le daría eso, ¿qué ocurriría en su corazón? ¿Sí? Sería lamentable y sería triste. En el versículo 9 vemos que Dios inclusive ya viene ya Babilonia por el otro grupo y va a llevarse a todas estas personas de Jerusalén a Babilonia y quiere preservar también a las personas en el capítulo 9. En el capítulo 10, entonces, vamos a ver, ¿sí?, que la gloria de Dios se eleva por encima del umbral. Mire, vamos ahí al capítulo 10. El capítulo 10 va hablando acerca de esto. La gloria de Dios abandona el templo ya definitivamente, entre el capítulo 10 y el capítulo 11. Entonces, en el versículo 4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín del umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces la gloria de Dios se eleva por encima de la casa y sobrevuela allí antes que caiga el juicio. ¿Sí? Aquí hay una visión de Ezequiel donde ve a esta visión, ¿sí?, de los 4 querubines, y abajo de cada querubín había una rueda y sobre los querubines estaba el trono de esta persona de lino, el cual dice que va a derramar y que le dice a Ezequiel que tome carbón debajo de las ruedas. Y ahí vamos hablando acerca de varios simbolismos respecto a esto de que Dios va a establecer un juicio sobre Israel. Entonces vemos ahí en estos versículos del 3 al 5 que son un paréntesis que va repitiendo un movimiento de nube de la gloria como se describe ahí en el capítulo 9, 3. ¿Sí? En el capítulo 9, versículo 3 dice, la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Así que vamos viendo un movimiento, vamos viendo que se va desplazando la gloria de Dios y ya definitivamente va a dejar, ¿sí?, el templo allá en Jerusalén. En estos versículos, en el versículo 6 al 17, se da una descripción detallada de los querubines y las ruedas del trono, ¿sí?, de los cuales son difíciles de visualizar, como bien se puede leer. El rostro del querubín, inclusive en el versículo 14, puede ser el mismo que se va dando un poquito más adelante en el capítulo 10. Mire el versículo 14. 10, capítulo 10, versículo 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. ¿Sí? Cara de águila.
Entonces va hablando de esta descripción que inclusive puede ser aterrorizante en cuanto a las figuras que se van dando, pero es un simbolismo de juicio. En los versículos del 18 al 19, dice, versículo 18 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Versículo 19, y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Sí? Va hablando acerca de, y se vuelve a hacer acá un movimiento después que la nube y la gloria se mueve del umbral de la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, o sea, se va desplazando. Los versículos siguientes dice, entonces Ezequiel, inclusive en los versículos del 20 al 22, va tiene un énfasis acerca de que los querubines eran los mismos seres vivientes que habían visto ahí en el río Quebat. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Estos eran los mismos querubines. El versículo 20 dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebat. Y conocí que eran querubines. Aquí se da cuenta que eran estos querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figura de manos de hombres debajo de sus alas. Y la semejanza de su rostro eran de rostros que vi junto al río Quebat, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Qué quiero decir con todo esto, querido hermano? Ya vamos ahí ya un poquito finalizando acerca de este pensamiento y quiero dejarles en esto. La visión nos enseña a no perder el sentido y nunca el sentido de asombro y reverencia ante el poder y sabiduría, majestad de nuestro Dios. ¿Sí? Podemos entristecerlo y perder la gloria de Dios en nuestro andar diario. Recuerde que el pueblo de Israel tenía estos pecados donde Ezequiel vio esta visión, que es lo que estaba pasando en Jerusalén acerca de la idolatría, acerca de esta idolatría, inclusive esta adoración oculta. Mira ahí un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, ¿sí? En Efesios 4:30 va a hablar acerca de este punto, ¿sí? En Efesios 4:30 menciona lo siguiente. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, sabemos que nosotros somos salvos, sabemos que fuimos perdonados por la sangre de Dios, ahí, de Jesucristo que murió ahí en una cruz por nosotros. Sabemos de que cuando fuimos y creímos en el Señor, vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, pero ¿sabe qué? En nuestro andar diario podemos entristecer al Espíritu, contristar al Espíritu por nuestros pecados, por nuestras faltas ante Dios. Y esto obviamente va ensuciando el templo. Y esto quiero llevarlos a este pensamiento. Tome su cuerpo, tome su vida, sus pensamientos, su vida cotidiana como el templo. ¿Cómo Dios estaría hoy en día pensando acerca de nosotros? Dice ahí, los pecados secretos no se quedan allí mucho tiempo. Dios los ve. Dios sabe todo lo que hacemos, a dónde vamos, qué es lo que vemos, con quién estamos, hacia dónde vamos. Él lo sabe. Pero Él quiere que nos demos cuenta, ¿sí? Acerca de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro alrededor, y qué es lo que estamos haciendo con esta salvación tan grande. Antes que pase mucho tiempo, otros también van a saberlo. Eso es lamentable, ¿sí? Dios, una vez que limpia y hace una limpieza, Él puede inclusive dar y sacar estos pañitos y estos trapos sucios al sol para que otros más los puedan ver. Querido hermano, cuidémonos acerca de esto, cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra relación con el Señor. Creo que es una enseñanza para usted, para mí, para los líderes de cada ministerio, para todos en nuestra iglesia. Que no aparentemos algo, sino que seamos sinceros delante de Dios. Si hemos cometido algún error, algún pecado o algo que esté en esa ahí haciendo una interferencia en nuestra relación con Dios, que podamos ahí ir al Señor. ¿Sí? Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro recurso, que nosotros podemos confesar al Señor. Y Él puede limpiar y ordenar
nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nuestra vida solo. Y quiero terminar con este versículo. Ahí en Juan 15:5. Ya de esto voy a terminar con un video para que podamos reflexionar acerca de lo que escuchamos. Pero en Juan 15:5 dice lo siguiente, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer, querido hermano. Él es nuestra vid, Él es esta rama, esta fuente donde nosotros nos conectamos, ¿sí? Y de esa forma podemos tener esta savia que nos hace crecer y dar fruto. Pero sin Él no podemos hacer nada. Y quiero terminar hoy día compartiendo un pequeño videito acerca de esto, acerca de qué es lo que estuvimos viendo y reflexionando, y de esa forma ya estamos terminando en este tiempo. ¿Qué harías si descubrieras que Dios no está presente en la iglesia que te congregas? ¿De qué vale una iglesia de Dios sin la presencia de Dios? Estas preguntas surgen de la reflexión sobre el capítulo 10 del libro de Ezequiel. En esta sección encontramos un movimiento. Sin embargo, al contrario del capítulo 8, donde Ezequiel es transportado para Jerusalén y para el templo, lo que se mueve aquí es la gloria de Dios. El texto muestra que la gloria de Dios se mueve del lugar santísimo hasta la puerta oriental del templo, y enseguida la gloria de Dios deja la ciudad completamente. A partir del versículo 18 el profeta describe la imagen del abandono. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Este texto muestra algo trágico. Él describe un templo sin la gloria de Dios. Es interesante que Dios se retira de en medio de su pueblo, no porque Él siente placer en hacer esto, sino porque en los capítulos anteriores el profeta Ezequiel alertó diversas veces que el pueblo estaba abandonando a Dios por causa de sus ídolos. Y ahora, sin la presencia de la gloria de Dios, Jerusalén estaba condenada. La gloria de Dios había permanecido durante siglos en el lugar santísimo, pero ahora ella se fue por causa de la desobediencia de su pueblo. ¿Sabe? Un Dios santo no puede convivir en medio de pecados. Por esto, su pueblo necesita apartarse de aquello que lo aparta de la presencia de Dios. Piense ahora conmigo. Dios es bienvenido en su cuarto. Él puede oír las músicas que usted escucha. Él puede ver las películas que usted asiste. Él puede navegar en las páginas de internet que usted navega. Cuidado, muchos reclaman de Dios por pensar que Él es un ser distante, mientras que en la verdad son las personas que caminan cada vez más para lejos de Él. Bien, querido hermano, le quiero ya invitar a que pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener una palabra. Señor, gracias porque tú hablas a tiempo. Tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón y nos adviertes. Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos de ti. Pero, amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder desearte cada día más, Señor, de poder involucrarnos más día más con nuestra relación y que pueda crecer, Señor. Padre, ayuda, Señor, a mi iglesia, Señor, a que pueda ser una iglesia, Señor, que te lleve honra y gloria en todo tiempo, y que muchos más puedan conocer de Cristo y que podamos ser de testimonio en nuestro barrio. Señor, gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, Señor. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, que en este tiempo pueda ser un tiempo de reflexión y que podamos, Señor, ir de rodillas ante ti y poder confesar lo que sea necesario. Señor, tú sanarás nuestra tierra, sanarás nuestra vida. Señor, cubrirás y limpiarás y se removerás, Señor, todo, Señor, lo que está mal en nuestra vida. Y oramos, Señor, para que tú guíes, Señor, y cada día más podamos, Señor, darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermano Alejandro. Creo yo que
se hace difícil resumir 48 capítulos. Bueno, vamos a seguir viendo algunas cosas más seguramente del libro de Ezequiel, pero son 48 capítulos y un libro, la verdad, si uno lo quiere comprender, tiene que profundizar en el estudio. ¿Qué haría usted? Como ustedes saben, me gusta terminar también con algunos pensamientos. ¿Qué haría usted si no es bienvenido en algún lugar? Si usted llega a un lugar donde hay mucha gente, pero se da cuenta como que la gente le hace el vacío, como decimos nosotros. Usted quiere como conversar con alguien y apenas lo saludan y la gente se empieza a volver a darle la espalda a usted y a conversar con otras personas. Creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Muy lógica. Yo creo que nos iríamos luego de ese lugar. No nos sentiríamos cómodos. Y creo yo que en un sentido representa lo que pasaba acá en el pueblo de Israel y con la presencia de Dios. Por eso es que Dios se va, literalmente se va, ¿ya? Abandona su gloria, ¿verdad? Se va de Jerusalén. Y hay, bueno, hay más para decir con respecto a la puerta oriental. Hoy en día esa puerta está cerrada, está sellada. No sé si usted sabía. Esa puerta está sellada, pero escuchando un poquito acerca de profecías, cuando el Señor regrese, esa puerta se va a abrir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? No sabemos exactamente, pero es interesante algunos datos para poder tenerlos presentes. Mire, otro dato interesante. Jeremías, Zacarías, Ezequiel y Juan el Bautista eran de familias de sacerdotes. Sin embargo, Dios les cambió su ministerio. No fueron sacerdotes, fueron profetas. ¿Sabe qué creo yo? Que conociendo un poquito los ministerios de cada uno, tal vez era más fácil ser un sacerdote que ser profeta. Pero ellos aceptaron el desafío. Porque ser profeta implicaba ir a la gente y proclamar la palabra de Dios y que la mayoría de los casos no querían oírla. Así que, bueno, interesante también pensar, leyendo un poquito acá el comentario de Wiersbe en su Biblia anotada, Jeremías llevaba ministrando 4 años cuando nació Ezequiel. Entonces concluimos que Jeremías era mayor que Ezequiel. Y posiblemente Ezequiel era contemporáneo casi de la misma edad que Daniel. Recuerde que también Daniel va a la cautividad. Y lo interesante de estos 3 hombres, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que aunque por ahí eran distintos en edad, diríamos que fueron contemporáneos en cuanto a ministerio, pero Jeremías estuvo ministrando en Jerusalén, Ezequiel y Daniel en Babilonia, pero la diferencia entre ellos dos es que Ezequiel estaba ahí con el pueblo, ya afuera, digamos, y Daniel estuvo en el palacio. Bueno, sin duda alguna que Dios utilizó a estos hombres que estaban dispuestos a hacer su voluntad, aunque fuera duro hacerlo. Queridos hermanos, como también nos animaba nuestro hermano Alejandro, y en este último video que vimos, sin duda alguna que nosotros tenemos el privilegio de que tenemos en nosotros la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? No se irá. Aunque andemos mal, el Espíritu Santo no se irá de nosotros como pasaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe lo que podemos hacer? Como también citaba el hermano Alejandro ahí en Efesios 4:30, lo podemos contristar. La gloria de Dios en la presencia, ¿verdad? Me refiero del Espíritu Santo en nosotros, no se irá. Porque es el sello que tenemos nosotros, es la garantía que tenemos hoy los hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque a veces sea duro, aunque a veces nos cueste. Quiero nada más terminar con esto antes de que nos despidamos. Comencé a leer este libro, no sé si se alcanza a verlo ahí, su título, y lo voy a compartir más adelante. Quiero preparar algo acerca de
de este tema, porque escuchaba más de una persona hablar un poco acerca de que se sienten desilusionadas de Dios. Mire, hemos experimentado como iglesia muchas respuestas de oración, pero tenemos que reconocer que no todas las oraciones que hemos elevado a Dios han sido respondidas todavía. Y hay personas que yo he conversado últimamente que me han manifestado que están desilusionadas con Dios y se han alejado del Señor por ese motivo. ¿Ha fallado Dios? No creo. Así que, hermanos, con mayor razón tenemos que estar más de la mano del Señor, aferrados a Él, aunque a veces la vida sea un poco dura, y confiar en Dios y seguir avanzando. Dios tiene propósitos, tiene planes. No tengo yo todas las respuestas. Si usted tiene alguna inquietud, no tengo todas las respuestas. Aún para mí mismas inquietudes, no tengo todas las respuestas, pero quiero seguir confiando en Dios, aunque sea difícil. Ezequiel lo hizo, cumplió su ministerio, aunque fue a predicar con la advertencia de Dios que no sería escuchado. Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Y sin duda alguna que Dios tiene un lugar de privilegio para él cuando aquel día Dios cumpla la promesa y el Señor Jesucristo venga a establecer su reino en esta tierra. Bien, nos despedimos, queridos hermanos. Abra su cámara, su micrófono, aprovecha ahí de despedir.